La Iglesia desde hace décadas lleva envuelta en mil y un escándalos, pero hay uno especialmente grave del que es posible que jamás hayáis escuchado hablar. Fijaros en este recorte de prensa. 15.000 esclavas que durante décadas sirvieron a la congregación de las Hermanas del Buen Pastor en Holanda. Habéis visto bien el recorte de prensa. 15.000 esclavas, niñas que venían de familias desestructuradas, con padres alcohólicos, madres de vida licenciosa, o que simplemente eran tremendamente pobres y se quedaban en la calle o huérfanas, iban a parar a esta institución y a partir de ahí su vida se convirtió en un auténtico infierno. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis este video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. El escándalo silenciado de las Hermanas del Buen Pastor. Os he puesto ese recorte de prensa. 15.000 esclavas durante décadas. Acabó esa esclavitud en los años 70. Personas con la vida destrozada por pasar por esta institución. Después de que venían de familias desestructuradas o algunas incluso no tenían familia, las hermanas les acabaron de destrozar la vida. Fijaros en esa imagen. Esa es la imagen bucólica a día de hoy de la congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Todo amor, bondad, buen rollito. Pero lo que han hecho es tan terrible, tan ponzoñoso y tan asqueroso que es posible que incluso os den ganas de vomitar. Fijaros en esta otra imagen. Ahí tenéis otro recorte de prensa que habla directamente de explotación infantil. Repito, 15.000 niñas con la vida destrozada. A día de hoy muchas de ellas, que son demandantes, se han puesto más de 600 denuncias en Holanda. Niñas que tienen a día de hoy, por ejemplo, estrés postraumático. Otras sumergidas en la depresión. Otras se quitaron la vida porque estas señoras las trituraron desde prácticamente su más tierna infancia. ¿Cómo eran este tipo de lugares y demás de las Hermanas del Buen Pastor? Fijaros en esta imagen. Ahí tenéis cómo era uno de estos centros de costura. En estos centros de costura, bueno, pues se hacía, por ejemplo, uniformes militares y todo esto, con lo cual, bueno, muchos de los contratos que tenían esos centros de costura de las Hermanas del Buen Pastor tenían que ver con el mismísimo gobierno holandés, que está bien calladito desde que arrancó todo este escándalo. Bien, eran niñas de familias desestructuradas, como he dicho, o que no tenían familia, a las que se les tenía que haber dado una educación, haberlas dado cultura y haberle dado educación para que se enfrentaran y se adaptaran a la sociedad. ¿Sabéis lo que hacían las hermanitas del Buen Pastor? Fijaros en esa imagen que tenéis ahí. Hacían trabajar a las niñas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Habéis escuchado bien? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche las tenían trabajando. Cualquiera que, por ejemplo, intentara escaparse, luego la metían en una celda, la dejaban varias semanas, le reducían las raciones de comida y la maltrataban física y verbalmente. Por eso, repito, más de 600 denuncias en contra de las hermanas. El gobierno holandés está calladito, ya que, repito, este tipo de sitios de costura y lavanderías terminaron en los años 70 y ante las denuncias, no os perdáis esto, todo alma y caridad cristiana, ahí tenéis el recorte de prensa,
Las hermanas del Buen Pastor en Holanda han dicho: sí, pedimos perdón, pero plata ni un euro. Que los delitos han prescrito, que eso pasó hace muchos años, que pelillos a la mar. Repito, esto terminó en los años 70 del siglo pasado. Lo más triste no es solamente que, reconociendo lo que ha pasado, no les den ninguna indemnización. Lo peor es que las hermanas del Buen Pastor tenían 4 centros en Holanda que se vendieron y que por ello recibieron varias decenas de millones de euros. Pero para las personas a las que se destrozó la vida, repito, ni un solo céntimo de euro. ¿Os parece vergonzoso y bochornoso, verdad? Pues el escándalo no termina ahí con las hermanas del Buen Pastor. Fijaros en esta imagen. Bien, aquí se está hablando de las lavanderías de las Magdalenas, que pertenecían a las hermanas del Buen Pastor en Irlanda. En Irlanda, si me apuráis, es peor el caso que el de Holanda, porque acabaron esas lavanderías a mediados de los años 90. Igual, en Irlanda tienen cientos de denuncias, cientos de niñas que dicen que las utilizaron como esclavas, que destrozaron sus vidas, sin que la justicia haya hecho absolutamente nada. Fijaros en esa imagen, así eran las lavanderías de las Magdalenas en Irlanda. Exactamente igual que en Holanda, tenían a las niñas trabajando 14, 16 horas al día y lo peor, igual otra vez, no se preocuparon por la educación de las mismas para que se adaptaran luego a una sociedad a la que pudieran vivir tranquilamente. Al revés, tenían fama de niñas malas, ¿vale? Y nadie las quería. Exactamente igual que en el caso holandés, el gobierno irlandés le dio un montón de contratos a las hermanas del Buen Pastor en Irlanda. Bien, el escándalo en Irlanda ha sido tal y ha sido tan feo para la Iglesia católica y también para el gobierno holandés que, fijaros en esta imagen, Enda Kenny, el primer ministro de Irlanda hace unos años, pidió perdón públicamente a todas las afectadas. Repito, en Irlanda algo más de 10.000 mujeres, por no haber estado encima de todo lo que estaba pasando, porque además se llevaban definiendo y describiendo abusos por parte de las hermanas del Buen Pastor muchísimos años atrás de que cerraran a mediados de los años 90, pero como era la Iglesia Católica Santa Apostólica Romana, nadie era capaz de pensar que esto iba a ser tan heavy. ¿Os ha parecido terrible, horroroso, patético y bochornoso todo lo que os he dicho? Recordáis, las hermanas del Buen Pastor de Holanda pidieron perdón, aunque dijeron que de plata ni un euro. Fijaros en esta imagen. Las hermanas del Buen Pastor en Irlanda se niegan a pedir perdón. Dicen que todo esto son exageraciones de la prensa, que las niñas básicamente eran unas niñas malas que había que meterlas en cintura y que se fastidien, que esto pasó hace muchos años y que pelillos a la mar. Entre Irlanda y Holanda, 25.000 vidas trituradas. Ojito con esto, 25.000 vidas. Bueno, aparte de no pedir perdón, las hermanas del Buen Pastor en Irlanda, como buenas católicas, apostólicas y romanas, han dicho que menos darle ni un euro de indemnización. Fijaros en esta imagen, tienen un patrimonio en Irlanda de más de 1.900 millones de dólares. ¿Habéis escuchado bien? 1.900 millones de dólares. Y sí, señores, no van a dar ni un euro por las niñas a las que les destrozaron la vida. Yo creo que Jesucristo, si no resucitó al tercer día y sigue enterrado, se acaba de levantar de la tumba escuchando este vídeo. Porque Dios santo, hasta dónde se puede triturar la bondad
que nos dejó Jesucristo con sus palabras y la supuesta bondad cristiana. Lo más terrible de esto es que el Vaticano, ¿sabéis lo que ha dicho? Calladito que estoy más bonito. Pues si todo ese escándalo os parece terrible, para finalizar el vídeo, algo más oscuro todavía, porque no se ha podido llegar a saber exactamente qué pasó. Entre 1925 y 1965, monjas irlandesas eran las que cogían a los niños cuyas mamás, pues tenían que adoptarlos porque eran personas de muy bajos recursos o eran marginados sociales, y fijaros en este recorte de prensa, resulta que en el lugar donde se daban estos niños, donde daban a luz esas mujeres, han aparecido 800 cadáveres, ¿lo habéis escuchado bien? 800 cadáveres sin identificar, en una fosa común, sin ningún tipo de cuidado. Y lo que dicen los médicos irlandeses es que lo que le preocupa del caso, que ojalá se haga un análisis forense con esos huesos, lo que les preocupa es lo siguiente, que 800 niños es una mortalidad infantil demasiado elevada. Así que están insinuando que o las monjas no les ponían cuidado a esos niños, no se les atendió bien o algo incluso peor. El problema es que estamos ante la punta de un iceberg. Se ha hablado mucho de escándalos de la Iglesia y de un montón de abusos. Para mí este es uno de los más graves y lo peor, sigue sin castigo. Una auténtica vergüenza. El Estado irlandés y el Estado holandés tenían que confiscar, desde mi punto de vista, todos los bienes de las hermanas del Buen Pastor en esos dos países, bloquear sus cuentas y sacar ese dinero. No se puede jugar con la dignidad humana de esa manera. Qué pena, y respeto a todos los que son cristianos, y hay muy buena gente dentro de la Iglesia Católica, pero no puede ser que este tipo de hechos quede sin condena. Me parece una auténtica bestialidad. En fin, chicos, si os gusta el vídeo, darle like, la campanita para que os lleguen las notificaciones, y si os gustan vídeos de este tipo, decírmelo abajo que puedo hacer unos cuantos más. Que tengáis feliz día. Hasta luego.